Muy buenos días a todos, Dios me los siga bendiciendo. Hay los que están ahí conectados, que están aquí ya llegando a la reunión, están ahí dispuestos a escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios, y a los que están aquí presentes, damos la bienvenida en el nombre de Cristo Jesús. Les invitamos entonces a que hablamos nuestras Biblias en el libro de Hechos 16:31, una cita muy conocida. Hechos 16:31. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra que nos traes en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar en nuestras vidas, por guiarnos, por darnos la sabiduría para entender correctamente lo que tú quieres hablarnos hoy. Disponemos nuestros corazones para que esa palabra caiga en buena tierra y dé fruto, la entendamos y la obedezcamos correctamente. En el nombre de Cristo Jesús. Así que en Cristo Jesús callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo. Y gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirme usando como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que va para esta palabra es Salvación para todos. Aquí en esta porción bíblica nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y quién es más? Entonces, si yo creo en Jesucristo y lo recibo en mi corazón, todos los de mi casa son salvos. No es así tan simple. Ojalá fuera así, ¿no? La salvación es personal. Los demás no se salvan porque yo recibí a Cristo. Todo mundo debe recibir a Cristo en su corazón para que sea salvo. Y nos podemos llegar a preguntar, ¿pero salvos de qué? De la muerte eterna y de la condenación. O sea, de ir a un lugar donde el enemigo quiere que estemos allá. Cuando nos muramos, ese lugar es el infierno. Y Jesucristo vino a salvarnos, a rescatarnos de ese lugar. Amén. Salvación, el regalo más maravilloso que podemos tener en nuestras vidas. Es lo más preciado, es lo más valioso que Dios nos ha dado. ¿Qué es? La salvación. ¿Cuántos sabemos que tiene gran valor la salvación? ¿Cuántos la cuidamos? ¿Sí cuidamos nuestra salvación? ¿O como se tarda el Señor en venir eso? Puede hacer lo que quiera y eso, ya soy salvo. Y se descuidan. Pueden llegar a descuidar su salvación. Pero lo más triste es que debido a muchas ocupaciones que tienen las personas y que el enemigo se encarga también de ocuparlos bastante para que se olviden de su casa. O sea, son muy diligentes en traer el alimento para la casa, en dar dinero para su casa, en comida, techo, vestido, ¿cierto? Pero se olvidan de lo más importante. Esto es importante, pero hay más importante: la salvación de mi casa. Amén. A algunos le importa, yo ya recibí a Cristo, yo ya. ¿Y tu casa? Yo quiero, Señor, que me envíes a las naciones a predicar tu palabra. ¿Y tu casa cómo está? Tu primera misión, diga, mi primera misión es los de mi casa. Y si no puedes con los de tu casa, ¿cómo será con lo demás, no? Entonces, debemos entender eso, que el Señor Jesucristo quiere estar en nuestras vidas para traer ese regalo maravilloso de salvación y rescatarnos de la paga del pecado, que es la muerte. En el libro de Romanos 3:26, ¿qué nos dice? Que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si la paga del pecado es muerte, ¿qué es lo que va a procurar Satanás que hagamos? Pecado. Y que la persona muera en pecado. ¿Con qué fin? Que no se salve.
todos nosotros estábamos sin remedio condenados. No había quien nos rescatara. No había un poder humano que nos pudiese rescatar de esa condenación eterna. Hasta que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo porque sintió ese amor tan grande por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Esta porción bíblica nos muestra el amor tan grande de Dios que envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos. Porque todos nosotros estábamos sin Dios, no buscábamos casi a Dios, ninguno. No había justo, ni siquiera uno, no había bueno, nadie. Estábamos condenados todos a ir al infierno, todos. Pero Jesucristo vino a salvarnos, a rescatarnos. Cuando entendemos bien la salvación, decimos, de la que me salvó Dios. Y uno desea que cuando yo reciba la salvación, uno desea que los de mi casa, primeramente, también. ¿Cierto? Y sé que es a través de Jesucristo. La salvación solo es a través de Jesucristo, porque fue el único que vino y se sacrificó en una cruz, murió y resucitó victorioso, y quiere estar en nuestros corazones para darnos esa victoria que obtuvo en la cruz del Calvario. Y cuando Él entra en nuestros corazones por la predicación del Evangelio, porque nos dicen que le gustaría recibir a Cristo, el Señor Jesucristo sencillamente está tocando a la puerta de todos nuestros corazones para que lo dejemos entrar. Y esto todos nos lo sabemos, ¿cierto? Apocalipsis 3:20. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese tocar en mi corazón para entrar Jesucristo es a través de la predicación del Evangelio. A veces de diferentes pruebas que se nos presentan, circunstancias en las que uno está tan ya mal, que uno dice, solo Dios me puede salvar. Y es como que a veces es la única manera para que alcemos nuestros ojos a Dios y lo busquemos. Cuando todo está bien, como que Dios parece que se le olvidara a las personas, ¿no? Entonces es necesario a veces que pasen cosas como fuertes para que la persona alce sus ojos a Dios y empiece a buscar a Dios de verdad, de todo corazón, y así obtenga su salvación. Y para encontrarnos con Dios, para conocer realmente a Dios, es a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y la salvación es a través de Él. También por eso en Hechos 4:12, ahí mismo nos dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Diga, no hay nadie que me pueda salvar, solo Jesucristo. No hay ninguno, nadie más. Si a ti te dijeron que es la Virgen María, si a ti te dijeron que son los santos, que son los apóstoles, o no sé quién más, que dioses que inventan en este mundo, es falso, es mentira, porque no hay ninguno, en ningún otro nombre hay salvación, solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el único camino para llegar a nuestro Padre Celestial, Jesucristo. Y Dios nos dice, yo soy el camino, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para llegar a Jesucristo, a Dios, es Jesucristo. El único que nos trae salvación es Jesucristo. Jesucristo es la clave de nuestro éxito. Jesucristo es la clave de nuestra salvación. Es Jesucristo, Jesucristo. Todo va a ser basado en Jesucristo. Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen todas ¿en quién? En Jesucristo. Y todas las promesas de Dios son sí y amén. ¿En quién? En Jesucristo. Todo es Jesucristo. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y solo en Él hay salvación.
Jesucristo es en el que debemos poner nuestra fe y nuestra confianza. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, lo primero que viene a nosotros es la salvación. Soy salvo. ¿Yo cómo hago para creer? Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿cómo así? Los de mi casa, ¿cómo van a ser salvos? Por tu testimonio. Amén. O sea, que si yo les doy testimonio a los de mi casa que yo tengo a Cristo, que he cambiado, que he sido transformado para bien, eso hará que ellos sean tocados y empiecen también a creer en Jesucristo. Amén. ¿Cómo se sabe que yo tengo a Cristo en mi corazón? Mi cambio. Si no hay un cambio genuino, es que esa persona no está dejando obrar a Cristo o Cristo no ha entrado en su vida. Dice que lo tiene. ¿Cuántos dicen Señor, Señor? Heme aquí. Por decir Señor, Jesucristo, ¿ya lo tengo en mi vida? No. Por eso cuando Él venga, vuelva a nuestro Señor Jesucristo y encuentre a muchos no haciendo la voluntad de Dios, ¿qué les dirá? No los conozco, hacedores de maldad. Pero si yo en tu nombre hice muchos milagros, en tu nombre yo prediqué la palabra, yo hice y no te conozco. Pero ¿cómo así? Si yo tenía ya la salvación. Sí, pero la descuidaste. Te di algo muy valioso y como que no le diste el valor que tenía. Y lo descuidaste y lo que hiciste fue con la salvación tirarla. Algunos no le dan ese valor y descuidan la salvación y la tiran. Es más, les importa un cacahuate que los demás se pierdan. Yo lo que quiero aquí es tener plata, progresar, cumplir mis sueños y mis aspiraciones. ¿Cierto? Entonces el diablo los ocupa en eso, de tener y tener, y se olvidan de lo más importante. ¿De qué? Su salvación. Y la de su casa. Qué triste es que en mi casa se pierdan. ¿Cierto? Ese va a ser un gran dolor. Que tú veas que tu hijo se perdió, o tu esposa, o tu papá, o tu mamá se perdieron. Pero yo me salvé. Ay, Dios. Aquí lo importante es que mi fe transmita a Jesucristo. Que yo sea un instrumento de Dios para que otros sean salvos. No que yo dé salvación a nadie, sino que por mi testimonio pueda hacer que otros crean en Jesucristo. Amén. Y ahora yo entiendo que cuando creí en Jesucristo, Él entró en mi corazón, lo invité a que entrara y Él empezó a obrar. Y entendí que no hay salvación sino solo en Él, en Jesucristo. No voy a buscar la salvación por ninguna otra manera. No voy a buscar un camino para llegar a Dios de otra manera. Solo hay un camino, solo hay una salvación que es a través de Jesucristo. El enemigo va a procurar mostrar muchos caminos para llegar a Dios. Muchos caminos o muchas formas de salvarse. O a través de otras personas. Y resulta que no. Solo hay uno nomás. Y como Jesucristo fue el único que vino y se salvó a rescatarnos y murió y pagó un precio por nosotros, es el único que media por nosotros. Y el único que nos puede hacer entender que solo hay un Dios. Porque aquí en esta tierra, ¿cuántos dioses hay? Pero solo hay uno. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5. Dice así. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cómo dice? ¿Jesucristo qué?
Jesucristo bebé, Jesucristo niño, ¿me salva? ¿Quién me salva? El que murió y resucitó y ascendió al cielo y está en la diestra de Dios y quiere estar en mi corazón. Jesucristo ya hombre. Jesucristo bebé no se había sacrificado por nosotros para salvarnos. Ahí no hay salvación. Ni siquiera un mediador todavía por nosotros. Amén. Solo hasta cuando murió y resucitó fue que trajo salvación y hizo que nosotros fuéramos, Él es el mediador entre Dios y nosotros. O sea que el único forma de que Dios me escuche es a través de ¿quién? El único que para yo recibir perdón es a través de ¿quién? Que me escuchen mis ruegos y mis súplicas para que me rescate de esta prueba, de esta dificultad. ¿Es a través de quién? Por eso todo lo que pidamos debemos pedirlo en nombre de quién. Porque es el único mediador, no es la Virgen María. Porque algunos piden esa María. Y yo he visto muchos milagros, he visto. No es así, solo hay un mediador. María fue una mujer sabia, fue una mujer que caminó con Dios y que Dios la escogió, porque a través de quién iba a nacer Jesucristo. Y tendría que escoger una mujer sabia, santa, como María. Amén. Pero María no es Dios. Amén. Fue el instrumento para que naciera Jesucristo a través de ella. Pero no es Dios. Que la honramos, pero no la veneramos ni le pedimos. Amén. Así que eso quede claro, ¿no? Porque hay algunos que llevan años conociendo de Dios y todavía dudan de, ¿será que yo les puedo pedirle a la Virgen? O cualquier prueba que pase, tembló. No dicen, ay Dios mío, ay Virgencita, ayúdame. En un temblor se nota cómo está su fe. ¿En dónde está depositada su fe? En un terremoto. ¿Cierto? Te dije, oiga, ¿cómo así que Virgencita? Ayúdeme, si solo Jesucristo es el que te va a socorrer, te va a salvar. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Ah, ya. Entonces, cuando nosotros entendemos ya bien todo eso y empezamos a obedecer a Dios y empezamos a dar buen testimonio porque empiezo a tener un cambio excelente en mi vida. ¿Por qué? Porque ya no practico el pecado. ¿Qué es practicar? Continuamente. Practica. Es todos los días. Por ejemplo, la mentira. Hay personas que de pronto alguna por ahí se le escapó una mentira, pues va y le dice, perdóname, Señor. Eso no es practicar el pecado. Practicar el pecado es todos los santos días una mentidera. Eso no es capaz de hablar sin mentir. Esa persona ya va por mal camino, ¿cierto? ¿Dónde está Jesucristo? Si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Los niños empiezan a mentir. ¿Por qué un niño empieza a mentir? ¿Quién le enseñó a mentir? El diablo, ¿por qué? Los mismos papás que escuchan, ven en sus papás, porque ellos son unas esponjitas que absorben todo, y ven en los papás mintiendo. Pues ellos, ¿y por qué miente? Y se pudiera decirle al niño, ¿por qué tú me enseñaste, papá, mamá? No. ¡Ey! ¿Y la paga del pecado qué es? Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones o con mujer. Amén. Ni los cobardes heredarán el reino de los cielos.
están dispuestos para un lago que arde en azufre y fuego, un tormento eterno. Y es donde quiere el diablo llevarnos. Y por un simple pecado, pero por mentir, pero ¿qué tiene de malo mentir? ¿Qué tiene de malo? Por favor, es pecado. Pero yo no he cometido adulterio. ¿Y? Entonces el adulterio sí es pecado y la mentira no. Y entonces empezamos a creer que de dónde me rescató el Señor Jesucristo, me salvó y me rescató de dónde, del pecado y de la paga del pecado. En Juan 8, 31 al 36, nos dice así a los que el Señor Jesucristo les habló a los que estaban creyendo en Él, y les dice de la siguiente manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿cómo se sabe que yo tengo a Cristo? Que lo estoy dejando obrar en mi vida. ¿Cómo? El pecado ya no lo practico. Simple. Ahí se nota que realmente soy cristiano. Un cristiano genuino. Un cristiano verdadero. Un cristiano que está reflejando es la luz de Cristo. Que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo es el que vive en mí. Y que podemos escuchar muchas veces esta predicación. Y si usted no deja obrar a Cristo, va a seguir en los mismos pecados. El diablo va a seguir tentándolo porque el diablo va a decir: tiene a Cristo, ya dejó el pecado. ¿Será que sí? Vamos a ver si es cierto. Y el mismo Señor Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Yo le puedo decir: sí, Dios, yo ya, míreme ya. Dice: pues, necesitas ser probado para ver si es verdad que ya dejaste el pecado. Así que yo no te voy a tentar, voy a permitir, dice Dios, que te tiente el diablo. Entonces cuando dice: y voy a hacerle fiel a mi esposa, voy a hacerle fiel a mi esposo, cuando ya, mire, Señor, ya estoy, es cuando más el diablo manda tentaciones, ¿o no? Cuando uno más firme quiere estar, es cuando más viene la tentación. Yo estoy aquí tranquilo y estas mujeres ahí ofreciéndose. ¿Yo qué hago? Yo ya estoy que no aguanto. ¿Que no aguanta qué? Hasta que se va detrás de él. Yo le dije: pero si Jesucristo está en mí, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, que es necesario que seamos tentados. Yo no les voy a decir que no, que el diablo nunca te va a tentar, porque es falso. Es a los cristianos, a los que recibimos a Cristo, es el que más viene a querer hacernos caer. Y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y algunos dicen: yo estoy padeciendo estas tentaciones como que soy el único. Se creen que son los únicos. Y Dios le dice: no, en todo el mundo, en tus hermanos está pasando lo mismo. Están siendo tentados todos. ¿Será que el pastor es tentado? ¿Ustedes qué creen? Con mayor razón. Si logro hacer caer al pastor, ¿será que yo me debo mantener firme para que el enemigo no vaya a hacerme caer? ¿No vaya a venir a destruir mi casa, que es mi esposa y mis hijos? Amén. ¿Cómo se destruye? Divorcio. Con divorcio ya el diablo logró destruir un hogar. Amén. El divorcio nunca va a ser de bendición. Jamás.
El divorcio siempre trae vergüenza, dolor, sufrimiento, y especialmente a los hijos. Amén. Por eso debemos cuidar nuestra casa. ¿Cuántos vamos a cuidar nuestra casa? Primero, cuidarme a mí mismo. ¿Y cuidar qué? Lo que Dios me dio. Una esposa maravillosa, unos hijos maravillosos. Los que están ahí viendo, mire a su esposa o a su esposo y diga, si Dios tú me los diste, voy a cuidar a esa esposita, voy a cuidar a ese esposito. Que el enemigo no venga a destruir mi casa, porque me descuide. Amén. Y algunos no han sido destruidos por pura misericordia de Dios. No han sido consumidos por pura misericordia de Dios. Que Dios les está dando tiempo para que se arrepientan y empiecen a caminar bien con Cristo. Amén. Y aquí es donde Dios dice, hijo mío, necesito que des buen testimonio con todos. Con los de afuera de la casa y principalmente con los de tu casa. Porque hay veces que se da testimonio más afuera. Todos los que nos conocen afuera, oiga, su esposo es maravilloso, su esposa es espectacular. No, qué educación, no, qué hombre, qué mujer tan especial. Y era, si lo conociera aquí en la casa, si conociera cómo es acá, aquí me insulta, aquí me dice groserías, hasta me ha golpeado, me traiciona, Ay, pero si él es tan linda persona, no puedo creer. Con los de afuera se muestra, pero con los de su casa, diga, con los de mi casa es con los que más debo mostrarme bien. ¿Cuánto lo creemos? No quiere decir que con los de afuera, no, obvio con los de afuera, pero con los de mi casa. Que mi esposa o mi esposo diga, este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios, ¿cierto? No tenga queja contra mí. De que, mírelo, todos los, se la pasa es pecando, se la pasa es haciendo todo. Pero afuera, mírelo, vaya. Como que uno se pone la aureolita y las alitas para salir a la calle, ¿no? Pero en la casa se las quita. Y no es así, ¿no? Por eso en el libro de Romanos, capítulo 2, del 21 al 24, Romanos 2 del 21 al 24 dice así, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Un mal testimonio hace que las personas no se acerquen a Cristo. ¿O no pasa así? No, esos cristianitos dizque santos, es peor que nosotros. ¿Sí o no? Por eso el buen testimonio es lo que más atrae a la gente a Cristo. Es lo que más hace que mi casa camine con Cristo. Mi buen testimonio. Que si yo digo no hurtes porque no hurto. Amén. Digo que no adoren ídolos es porque yo no los hago. Que no infrinjan la ley de Dios es porque ustedes no me pueden levantar la mano y decirme que yo he infringido la ley de Dios. ¿Hay alguien que me pueda acusar los de mi casa? Porque créame que los que más nos pueden acusar son los de dónde. Los que mejor nos conocen quiénes son. Los de la casa. ¿O no? Pregúntenle al hijo y su papá y su mamá cómo es. Y los niños sí dicen la verdad, ¿cierto?
A ellos, y usted no va a decir nada porque le casca. No va a poner a contar por allá a los demás lo que pasa aquí en la casa. Pero los niños son niños. Y ellos se les sale. ¿Cierto? Nosotros cuando empezamos aquí en Bucaramanga, aquí en Santander, algunos profes de niños procuraban, le preguntaban a nuestros hijos cosas de nosotros para ver si encontraban algo contra nosotros. ¿Sabe qué pasó? No encontraron nada. Síganles preguntando. ¿Y su papá le pega a su mamá? ¿Su papá le... su mamá les grita? ¿Los ha cacheteado? ¿Su mamá es grosera? ¿Va a estar coqueteando su papá, su mamá con él? Pues un líder de niños así, ¿estará bien? Buscando ese cómo hacerle el quiebre a los otros. Triste, ¿no? ¿Qué pasó con nosotros? No pudieron. ¿Por qué? Porque no había de qué acusarnos. Amén. No había. Entonces quedan como, uy. Hasta una persona les dijo, ustedes se muestran muy santos, pero algo raro deben de tener. Imposible que no tengan nada. Malo si no da buen testimonio y malo si no da buen testimonio. ¿Cómo así? ¿Usted está bravo porque damos buen testimonio? Sí, porque busca por toda la hora. ¿Ustedes qué hacen? Y no. Pero le estoy pidiendo a Dios que saque a la luz todo con ustedes. Uy, qué bendición, ¿cierto? Tenemos es amigos o enemigos, ¿no? ¿Y qué sucedió? ¿Qué te regaló al Señor? No, hasta ahora no. ¿Y te ha revelado? ¿Por qué no más bien te alegras de ver un buen testimonio? Amén. Y eso es lo que va a suceder. Cuando nosotros empezamos a caminar con Cristo al principio, las personas se sorprenden. No, eso es pura hipocresía, eso es falsedad. Pero cuando siguen viendo que tenemos ese buen testimonio, empiezan a creer. Al principio nos atacan, se burlan, hasta tratan de hacernos caer. ¿Cierto? A mí cuando yo me convertí, unos amigos, intentaron hacerme caer. Ellos apostaron a que yo caía. Hicieron una apuesta entre ellos. Orlando cae. Ese cuentico que ahora que está con Dios y que crece, y que ahora ya no toma, y que ya no fuma, y que no rumbea, y que... cuenticos chinos. Lo hacemos caer. Y apostaron, y me llamaron, y venga Orlando, me pusieron ahí una cerveza. Toma esa cerveza. Le dije, no, mano, gracias, toca por el ofrecimiento, pero no. Ay, hombre, pero ¿qué tiene de malo una cervecita? ¿O qué? ¿Se va a ir al infierno por una cerveza? Yo, no, más bien una gaseosita. Pero no se la tomo. No. Bueno, entonces yo me la tomo. Me otra vez sacaron otra vez. Tómese, hombre, pero no voy a. Bueno, entonces Orlando, le hago una invitación. Hay unas muchachas con las que vamos a salir y ellas quieren estar con usted. Nos dijeron, pero que lo llevemos a usted. Hermano, camineamos. Yo lo gasto todo. Yo le gasto todo. Camine. Y las muchachas, y le voy a decir quiénes son, tal. Mujeres que antes, sin Cristo, cuando yo no tenía a Cristo, anhelaba yo acostarme con ellas. O sea, el diablo no tienta donde sabe que la gente no va a caer, ¿no? Él tienta donde sabe que, ¿sí o no? Yo, fulanita, ay,
¿Qué hago, Señor? Auxilio. No, no, gracias. ¿Qué? Orlando, no, hermano. Vayan ustedes, yo no. Yo ya dejé todo eso. Y más bien les aconsejo que se acojan a Dios. Más bien les aconsejo que caminen con Cristo. Mire, yo tengo a Cristo en mi corazón. Mire, a ustedes les gustaría más bien abrir su corazón para... Y yo, no, hermano, usted que está más loco que... Nunca me he avergonzado de mi Señor Jesucristo desde que yo lo recibí. Y aunque se burlaron, aunque intentaron hacerme caer, no lo lograron. Amén. No quiere decir que uno no se sintió algo tentado. Yo no puedo decir mentiras. Pues sí, pero puede decir no al pecado. ¿Cuántos vamos a decirle no al pecado? ¿Cómo se logra? Diga, con Cristo en mi corazón, con Cristo en mi vida, es que le digo al pecado, terminamos. Hasta aquí llegamos, pecado. Y este terminar con el pecado es irreconciliable. Nunca más te quiero ver, pecado. Adiós, pecado. No voy llorando, chao, pecado. Llorando porque ya no puedo pecar más, no. Sino al contrario, feliz porque fui libre y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. ¿De qué me está librando el Señor? ¿De qué me está salvando? Del pecado, de la práctica del pecado y lo que produce si yo lo practico, la muerte. Cuando una persona cae en adulterio, cae en las cámaras de la muerte, no sabe que está acostándose con la muerte. Ay, no exagere, pastor. No exagere. El diablo quiere que nosotros no creamos eso. Y que juguemos con una salvación tan grande que Dios nos dio. No juguemos para nada con esa salvación. Y más bien demos ejemplo y testimonio en nuestra casa. Principalmente. Amén. Que mi esposa diga, no, Orlando, no, él. Y yo sé que él no va a caer en adulterio. No, Orlando, yo sé que él no. Que mi propia esposa diga eso. Si mi propia esposa dice eso, digan, ¿estoy dando buen testimonio? Pero si la esposa está dudando, está celando y mirando el celular, ¿qué estaba haciendo, maestra? ¿Y usted por qué le cambió la cara de maestra? WhatsApp, maestra, ¿qué es lo que? ¿Y usted por qué duda tanto? No hay buen testimonio, ¿cierto? Cuando hay buen testimonio uno está tranquilo. Hay paz, hay seguridad, hay bendición, hay armonía en el hogar. ¿Cuánto lo creemos? Entonces vale la pena dar buen testimonio, o sea, obedecer a Dios. Que los demás vean el cambio que yo tuve y que nunca he vuelto atrás. Los amigos, después con el tiempo, que se burlaron, que intentaron, empezaron a buscarme y a decirme, bueno, me empezaron a poner un apodo, pastor, que el pastor Orlando. Y yo hasta ahora estaba empezando con el Señor. Y ya me decían pastor. Me estaban era bendiciendo con esas palabras, ¿cierto? Y con el tiempo vinieron, ¿me puede ayudar? ¿Usted cómo hizo? Ayúdeme, hermano. Tiene que abrir su corazón a Jesucristo. Deje que Jesucristo obre en su vida. Ábrale de verdaderamente, genuinamente su corazón a Jesucristo. Y verá, y búsquelo todos los días de corazón allá en oración y en lectura de la palabra, todos los días. Y verá el cambio. Un cambio genuino, real en nuestras vidas. Que en nuestro hogar se gozan de ver ese cambio. Bueno, mi esposa no me conoció como era antes, ¿no? Pero los que me conocieron como era antes se admiran, se sorprenden del cambio que yo tuve. Amén. Y cómo no he vuelto atrás desde que yo me convertí. Amén. Yo me convertí y nunca más volver a fornicar, ni estarle coqueteando a las mujeres. Sí, por ejemplo, linda, hermosa, preciosa, y el amor. Oye, me das tu teléfono y Cristo te ama y yo también. Y le dan las garras y le dan.
un lobito vestido, pero de ovejita, ¿no? No, eso de la coquetería se acabó. Si le hablo a una mujer, le hablo bien. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Por lo mucho es el diminutivo. ¿Sí? Digamos, Judí, Judicita. Pero como ella es mi esposa, pues sí le digo mi amorcito. En fin, muchas otras cosas. Mi reina, la reina más linda. ¿Cómo estás de linda? Mi esposita. ¿A quién se lo digo? No a las demás. A las demás, ¿cómo estás? Dios te bendiga, amable, cordialidad, sonrisa. Pero yo, nada de amor y que invitando a una mujer por ahí casada a salir o un hombre casado a salir. No, 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 no. ¿Usted qué le está pasando? De buen testimonio. Amén. Con todo. El mal testimonio se puede con una sola imprudencia, un pequeño error, puede provocar grandes destrozos. Un pequeño error, una imprudencia puede llegar a causar que tú cometas algo terrible para tu casa. Y la idea es que sobre todo nosotros los varones traigamos bendición al hogar. Digan, yo voy a traer bendición a mi casa. ¿Cómo? Dando buen testimonio. Y lo mismo la mujer. ¿Cómo va a dar buen testimonio en la casa? Siendo virtuosa, temerosa de Dios y apartada del mal. Una mujer sabia edifica su casa. La necia que hace destruye por completo a su esposo, dice la palabra de Dios. Entonces, en vez de estar cantaleteando al esposo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Orar por el esposo. Sujetarse en lo que agrada a Dios al esposo. No renegarle, no respetarlo, no irrespetarlo. Cuando una mujer hace eso, el hombre dice, no, ¿yo cómo voy a cambiar esta mujer por otra? Así se me ofrezcan las mujeres más hermosas, yo no voy a cambiar a mi esposa. Amén. ¿Por qué? Por su testimonio. ¿Cuántos lo creen? Pero entonces no tengan, pero es que tengo en la casa es una fiera. Por eso es que me toca conseguirme. No, eso no es excusa para pecar. Si mi esposa no está dando testimonio, yo sí. Y uno solo que dé testimonio en la casa, uno, empieza a hacer que los demás caminen con Cristo. ¿Cuántos lo creen? Uno solo. Pero lo triste es que uno solo contamina a todos los demás y todos empiezan a desviarse y a volverse en un 8. No, se trata de que nosotros seamos una gran influencia en nuestros hogares para bien. Amén. Por eso en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, nos dice el Señor, quiero usarte para bien. Quiero que como tú fuiste un vil pecador, fuimos todos viles pecadores, estábamos, mejor dicho, re mal. No podemos juzgar a nadie ni condenar a nadie porque pecan, porque nosotros fuimos iguales o peores, pero ya restaurados, ya con Cristo en nuestros corazones. Amén. Y entonces Dios dice, te voy a usar para que lleven mi mensaje, mi palabra a otros. Pero tienes que dar buen testimonio. Mire lo que dice 1 Timoteo 3 del 1 al 7, palabra fiel, si alguno lee el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces imaginémonos que yo le deba plata por allá a alguien y no le quiera pagar. ¿Tendré un buen testimonio? Dios, cristianitos, mire, ladrones. Es lo que empiezan a decir. Pero si yo pago cumplido, si yo soy una persona honesta y pago bien y todo, ¿qué van a decir de mí? Oiga, ese cristiano está dando buen testimonio, me está dando ejemplo.
Yo como que voy a caminar también con Cristo. ¿Y usted qué es lo que hace para estar así? Es que tengo a Cristo. Y entonces la predicación del Evangelio, cuando uno tiene buen testimonio, se vuelve eficaz. Se gana almas más fácilmente. ¿Cuánto lo creemos? Y en mi casa me empiezan a creer, aunque es muy complicado que en la casa de uno le crean. Pero se puede, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que en mi casa me crean es el reto. Suena la musiquita de Misión Imposible. ¿Cierto? ¿Quieres esa misión? Sí, Señor. Quiero un hogar, una esposa, unos hijos, pero son los que menos te van a creer. Ay, ¿quieres esa misión? Sí, Señor. Les darás buen testimonio para que crean y caminen conmigo, con Cristo. Amén. Yo, sí, Señor, venme aquí. Acepto la misión. ¿Creen que solo es casarse y tener sexo y ya, y no más? No, es dar buen testimonio, tener un hogar firme. Como dice aquí, si usted quiere un ministerio, tiene que dar buen testimonio en todo. Gobernar bien su casa, tener a su esposa, a sus hijos en sujeción, darte buen testimonio con los de afuera y que sea marido de una sola mujer. Porque hay personas, pues yo solo tengo una. Sí, pero ¿a cuántas, con cuántas ya no ha estado? O hay mujeres también, yo solo tengo una, pero ¿con cuántos no ha estado? O sea, dentro del matrimonio, estoy hablando dentro del matrimonio, infidelidades en el matrimonio. Una infidelidad, ¿será que es ser infiel uno coger el WhatsApp y escribirle a una mujer, ¿cómo estás de linda y hermosa? ¿Me mandas una foto tuya en pijama? Y yo no he cometido adulterio, pastor, ¿cuándo? WhatsApp, celular. Mira, ¿qué haces tú diciéndole cosas bonitas a otras mujeres? O la mujer aceptándole a los hombres también esas palabras. Eso es adulterio. Yo digo, uy, no exagere, pastor. Es adulterio. Es infidelidad. Por eso debo mantenerme siempre bien, firme. No admitirle nada a nadie. ¿Cierto? Que una mujer venga, ay, pastor, ¿cómo está de linda? Ay, pastor, ¿cómo está de guapo? Ay, pastor, ¿cómo me gustaría salir con usted? Ay, pastor, salimos los dos solos. Y pastor, venga. ¿Que tiene ganas de bailar con usted? ¿Vallenato? ¿Amacizado? No, pues bueno, es que la hermanita quiere y voy para ayudarla, para ganarla para Cristo, pues entonces voy a sacrificarme. Sí, ¿cómo no? Él le dice, dile que no. Punto. Y si usted sigue así, pues se supone que tiene que ganar más para Cristo, ¿sí? Pero también tengo que tener cuidado, que cuando se restaura a alguien, restaurar a otros con espíritu de mansedumbre, pero teniendo cuidado de ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos pendientes de nuestra salvación y de dar ese buen testimonio, ese buen ejemplo a los demás, específicamente a los de mi casa, voy a ver victoria. Dios me va a respaldar, Dios me va a usar, Dios me va a dar un ministerio. Y Dios va a decir, tú sí puedes tener un ministerio, puedes pararte ahí enfrente y predicar porque tú estás dando buen testimonio. Amén. Y principalmente con los de tu casa. Todos caminando con Cristo, todos sirviéndole al Señor. No que los tiene obligados, ¿no? Usted vaya a decir algo que me va a acercar como un zapato, ¿no? ¿Qué tal, no? No. Bien, y por eso también en Tito, terminamos con Tito 2, del 1 al 8, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas,
sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Diga, el diablo ya no tiene nada malo que decir de mí. Y si hay una persona que es porque está calumniando, y Dios saca a la luz después la verdad y dice, uy, están calumniando al pastor porque él no está. Amén. Debemos ser personas sobrias, prudentes, sanos en la fe. Las mujeres deben ser cuidadosas de su casa y sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuántos lo creen? Diga, cuando yo estoy dando ese ejemplo en mi casa estará firme y serán salvos. Los de mi casa querrán caminar con Cristo y se salvarán. Ahí es donde esa promesa se cumple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por mi testimonio, los de mi casa empezaron a creer, recibieron a Cristo y ahora somos salvos todos. Y todos estamos caminando con Cristo y todos cuidamos de cuidar esa salvación tan grande que Dios nos dio. Para que todos como hogar, como casa, demos testimonio afuera a todos de que tenemos a Cristo. Amén. Entonces vamos a orar. Padre bendito, damos gracias por la palabra que nos has dado en esta hermosa mañana. Gracias, mi Señor, por todo lo que nos has hablado. Gracias, Espíritu de Dios, por tu palabra hermosa. Gracias por recordarnos esta porción bíblica, esta promesa maravillosa de Hechos 16:31. Gracias porque tú viniste a darnos salvación y esta salvación pues ha llegado a nuestras vidas a través de nuestra fe en Jesucristo. Pero que esa salvación la podamos cuidar siempre, Señor. Ayúdanos a cuidarla para que no la tiremos, para que no perdamos esa salvación que tú nos diste, sino que siempre la mantengamos presente y la valoremos porque es algo que tiene un valor muy grande. Gracias, mi Señor. Aquí estamos, Señor, y principalmente para que oremos por los de nuestra casa. La venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta. Y si tu casa, ¿cómo está? ¿Cómo están los de tu casa? ¿Serán salvos los de tu casa? ¿Estarán, si viniera Jesucristo, se salvarían tus hijos o no? ¿Se salvaría tu esposa? ¿Tú te salvarías? Señor, ayúdanos a mantener esa salvación tan grande que tú nos diste, Señor. Y que nuestro ejemplo sea de bendición para otros, para que con nuestro buen ejemplo y el cambio puedan glorificar al Señor y no blasfemar tu nombre, Señor, sino glorificar a Cristo por lo que ven en nosotros. Gracias, Señor, y especialmente los de mi casa. Gracias, Señor, porque de aquí en adelante estaré pendiente principalmente por los de mi casa, porque mi casa está primero hasta que el ministerio. Si tu casa está mal, deja el ministerio y ve por tu casa, a levantar tu casa. Así que ayúdanos, Señor, a creer eso en el nombre de Cristo Jesús. Tu salvación, gracias. Levanten las manos todos y repitan conmigo: Señor Jesucristo, en esta mañana te doy gracias por la salvación que me has dado por mi fe en Jesucristo. Y gracias por ayudarme a dar ese buen testimonio, ese ejemplo a los de mi casa principalmente, para que ellos también crean en Jesucristo y se salven y caminen contigo, Señor. Para que todos nosotros como casa seamos ejemplo también a los demás. Y todos los demás vean el ejemplo de nosotros y también empiecen a creer en Jesucristo y todos te reciban y sean salvos. Que la salvación llegue a todos, Señor. Que nosotros seamos esos instrumentos tuyos para que otros te crean, te reciban y sean salvos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ayúdame a cuidar siempre bien mi casa, a estar pendiente de que en mi casa siempre la salvación esté ahí y no la vayamos a perder ni a descuidarnos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Y los que no han tenido a Jesucristo en su corazón, o los que creen que todavía no la han dejado obrar, repitan conmigo: Señor Jesucristo, en esta mañana te abro mi corazón, te pido que entres en él,
perdona mis pecados y ayúdame a alejarme del pecado, a sacar el pecado totalmente de mi corazón y de mi vida. Que si viene el diablo a tentarme, ya no podrá conmigo, porque tú me libraste, Señor Jesucristo, del pecado y de la paga del pecado. Gracias, Señor. Te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador, y gracias por ayudarme a vencer siempre y dar un buen testimonio en mi casa y en todas partes en Cristo Jesús, para que todos crean en Jesucristo. Gracias, mi Señor. Amén y amén.